Ya chicos, ¿cómo están? Como si no hubiéramos estado en clase ya. Eh, Voy a hacer una última, pero una última capacitación para que ustedes sepan cómo se envían los trabajos al Classroom. Así que por favor les pido que estén muy atentos porque puede ser que algún paso lo estén haciendo mal. Esto va a servir mucho porque en realidad el próximo año probablemente, también estemos en las mismas circunstancias y haya que enviar los trabajos por Classroom. A la gente te agradecería poner tu apellido completo, ¿ya? No iniciales, por favor, para que... Ok. Bueno, voy a entrar al Classroom del séptimo B. Voy a entrar ahora a los trabajos de clase y voy a seleccionar un trabajo cualquiera para mostrarles cómo se envían los trabajos por Classroom. Voy a entrar al que dice Imperio Romano. Todos muy atentos, por favor, para que no hayan equivocaciones. Luego de seleccionar uno, si se dan cuenta, se desprende la pestaña que explica el trabajo, cosa que yo no tenga que ingresar, sino que solamente lo pueda ver ahí. Pero en este caso yo necesito ver la tarea para poder enviar el trabajo. Ingreso entonces en ver tarea. Se despliegan las instrucciones y un pequeño apartado que explica qué es lo que el profesor va a medir. Principalmente yo estoy midiendo comprensión de lectura, porque, como les expliqué, no estamos en una sala de clases para yo poder evaluarlos de una manera más integral, con otros aspectos que son pertinentes a la historia. Entonces solamente evalúo si acaso usted está comprendiendo lo que está leyendo. En esta paginita, una vez que uno ingresa desde un computador, puede fijarse que hay un apartado en la esquina superior derecha que dice tu trabajo. Abajo dicen comentarios privados donde ustedes pueden escribirle al profesor si acaso no entienden una pregunta. Por ejemplo, Benja López, usted que me decía que no entendía algunas preguntas, en este apartado de comentarios privados usted me puede escribir a mí un mensaje sobre esta tarea. ¿Y Como le puedo dije, preguntar algunas cosas al final de la clase? sí, claro. Vale. Eh, Acá, como dijimos, están las instrucciones del trabajo. Al principio yo explico de qué se trata la materia. Por ejemplo, en esta tarea estudiaremos aspectos destacados del periodo imperial de Roma. Y abajo están las instrucciones que dicen en lo concreto qué es lo que usted tiene que hacer, las páginas que tiene que leer y las páginas que tiene que contestar. En este caso dice contestar preguntas de página 97 y 99. Acá también usted puede hacer un comentario, pero este es un comentario público, a diferencia de este que es un comentario privado. Acá tengo dos botones donde dice tu trabajo y la característica de la tarea que en este caso dice tarea asignada. Es decir, esta tarea está dentro del plazo, ya que se entrega hasta el 17 de noviembre, y me fue asignada a mí como estudiante. ¿Y ahí ¿Benja? donde dice añadir o crear, para qué es eso? No te entiendo. Por favor, de nuevo. Ahí donde dice añadir o crear. Ahora lo voy a explicar. Si yo hago clic, si yo hago clic en añadir o crear, se despliega un menú que me da opciones. ¿Ya? Y tengo acá la opción de subir un archivo, ¿ya? Que puede ser un archivo que ustedes tengan en el computador. ¿Ya? Más de alguno, por ejemplo, puede trabajar en su cuaderno, le saca fotos con el teléfono, del teléfono, el teléfono lo conecta al computador y con eso usted puede subir eh, su tarea. Otra opción es que muchos de los teléfonos que ustedes tienen el Google Drive conectado. Eso se lo enseñó su profesora Susana. Ustedes pueden tener una foto en el teléfono y la pueden subir a su Drive, porque todos los teléfonos tienen Drive. ¿Ya? Entonces usted puede subir un archivo que tenga en el computador o puede subir un archivo que tenga en su Google Drive. ¿Ya? Acá es si en el caso que usted quiera subir un enlace a una página web, que no va a ser el caso con nosotros. Y acá abajo le da la opción de contestar la tarea en el mismo Drive. ¿Ya? Y en el formato que ustedes deseen.
un dibujo, una hoja de cálculo, una presentación y lo más común de todo, un documento. Hacen clic en el documento y les va a abrir una página donde ustedes van a poder escribir su tarea. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, la Fernanda Villena decía que ella escribía en el Word. Bueno, lo que puede hacer es copiar el Word y pegarlo en esta hoja o subir el archivo. Bueno, si se me abre acá esta página, yo puedo escribir mi tarea. Pueden escribir mucho más que eso, ¿cierto? Y cuando terminan de escribir su tarea, ¿ya? Esto pueden ser muchas páginas, ¿no? Ustedes pueden escribir mucho acá, todo lo que quieran, y les va a seguir abriendo hojas hacia abajo. No tiene un límite claro. ¿Ya? Pueden agregar imágenes. Este es un Word. Pueden insertar imágenes, por ejemplo, subirlas desde el ordenador, sacar una foto, ¿ya? Por ejemplo, acá yo podría poner mi cuaderno, sacarle una foto, insertar mi tarea. También se puede hacer de esa manera. ¿Ya? Eh, entonces, chicos, este es un Word que ustedes pueden ocupar como quieran, ¿ya? Ya sea insertando imágenes, escribiendo y todo lo que tiene un Word. Cambiarle el tipo de letra, cambiarle el tamaño, subrayar algo, poner negrita, ¿ya? Poder destacar algo. Todo esto es igual que un Word. Y ahí se está demorando un poco porque está subiendo la imagen, ¿ya? Como les dije, pueden cambiar el formato, tienen las herramientas, pueden insertar, pueden también guardar un respaldo, ¿ya? Hacer una copia, por ejemplo, pueden descargarlo a su computador, este texto lo pueden dejar guardado en su computador, eh, etcétera. Tienen muchas opciones acá que ustedes pueden ocupar. Y al final, cuando ustedes ya terminan su tarea, tienen que hacer clic en presentar. Tío Osvaldo, Dígame. yo por ejemplo lo que hago es que cuando estoy haciendo la tarea, primero las preguntas las escribo en mi cuaderno y tengo todo mi cuaderno con todas las preguntas desde que empezamos el año. Y luego las traspaso al computador escribiendo, porque tengo así un respaldo. Y si no le llega por Classroom, le envío la foto al WhatsApp o al correo. Correcto, es un buen método. O lo que hace Felipe, Felipe crea PowerPoint, le acomoda, porque hay niños que le acomoda más el PowerPoint para trabajar, quizás les parece más ordenado. Ya sea un Word o ya sea un PowerPoint, ustedes ponen la opción presentar, como dijimos acá, ¿cierto? Ese botoncito que dice presentar, y cuando hacen clic ahí, les aparece este menú que dice, ¿quieres entregar tu trabajo? Se enviará un archivo adjunto para Imperio Romano. Aparece el nombre del trabajo y yo hago clic ahí en entregar. Ya está listo. Tarea entregada. Así funciona. Eh, Fernanda, ¿revisaste, o sea, fuiste atenta a lo que yo estaba haciendo? Sí, ¿Era tal cual tú lo haces? sí, yo lo subo de ahí donde dice archivo. ¿Ya? ¿Y qué pasa entonces? No sé, tío. Pero te sugiero que hagas lo que hice yo, en el sentido de que, mira, lo voy a anular. Yo puedo anular también una entrega. Me arrepentí, no quiero entregar la tarea todavía, siento que lo escribí mal, anulo la entrega. ¿Ya? Borro el archivo. ¿Ya? Borro el archivo. Y lo que puedo hacer también, Fernanda, mira, es añadir o crear, abro el documento, tú abres un Word, copias lo que tienes en el Word y lo pegas acá. Ya. ¿Ya? Lo pegas acá.
Vamos a imaginar que yo hago eso, pego el archivo, pego el texto acá, y lo mismo. Esto se va guardando. Miren, acá dice guardando, ¿ya? Guardado. Cada vez que yo escribo algo nuevo, se guarda solo, miren, está guardando, guardado, ¿ya? Y cuando yo termino, hago clic en presentar, ¿ya? Eso es muy importante. Si usted solamente escribe y no hace clic en presentar, la tarea no se va a enviar, ¿ya? Y aquí al final hacen clic en entregar. Tío, a mí cuando yo hago eso, no me aparece presentar. Yo ahí al tiro me dice entregar y aprieto entregar y se entrega. Sí, es una opción. Tiene que ver a veces con cómo está configurado el computador, con otras cosas, pero no, es lo mismo. Entregar, presentar, en este caso, ocupa la misma función en el computador. ¿Ya? Bueno, espero haberlo ayudado con la entrega de trabajos, pero eso es, no es más que eso. Si se dan cuenta, no es tan complejo. ¿Alguno tiene alguna duda al respecto? Si se dieron cuenta, hasta hablé súper lento para que Tío, fueran ahora viendo. sí entendí algo. Ahora sí entendí. ¿Entendiste cómo? Bien. Sí. Están todos claros entonces, no hay problemas con eso. Chicos, de más está decir que para mí es mucho mejor que la envíen de esa manera porque los correos, me van llegando correos de todos los cursos, ¿ya? Muchos correos no tienen sus nombres, entonces yo tengo que abrir un correo, ver de quién es y ingresar la nota. En cambio, en el Classroom está todo ahí, yo me pongo a trabajar con su curso, puedo traspasar todas las notas sin problema, ¿ya? Eso, chicos. Ahora vamos a lo nuestro. El que tenga dudas respecto a tareas puntuales, las resolvemos al final, ¿vale? Vamos acá, en cómo se expandió el Imperio Romano. Y veo que muchos ya han contestado, los felicito y les agradezco. Elard ya contestó, Matías Espinosa, Agustino Godoy, Alonda Greve, Matías Juanel, Gustavo Ramírez, Catalina Santana, todos aquellos que nombré ya contestaron esta tarea. Como se dan cuenta, algunos contestaron más, algunos contestaron menos, pero todos contestaron alrededor de un párrafo. Eso es lo que yo pido, ¿ya? Es una pregunta muy amplia, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno podría nombrar muchas características del Imperio Romano al nombrar de cómo se expandió el cristianismo en el Imperio Romano. Sin embargo, ustedes pueden seleccionar una de esas características, un punto de esos, y desarrollarlo, ¿ya? A mí me interesa que ustedes entiendan que el Imperio Romano ayudó a que el cristianismo se expandiera por el mundo, ¿ya? Ese es el objetivo central de esto. Vamos a ver el libro entonces que dice sobre el tema. ¿Tienen dudas, preguntas hasta acá? No, tío. ¿Todos entendieron la pregunta que hay que resolver? ¿Cuál de todas? Sí. La última, ¿La del cristianismo? ¿sí? Ah, sí. Ya. Vamos a ocupar esta clase entonces para resumir un poco la materia de Roma. Voy a decir cosas que quizás no necesariamente tienen que poner en su respuesta. Ustedes pueden elegir algunas, pero voy a hablar un poquito del Imperio Romano para que nos quede claro, porque hay muchas cosas que no vamos a alcanzar a desarrollar en profundidad. Bueno, me voy a parar para eso. Y aquí ya tenía yo escrita la pregunta en la pizarra. Estaba tratando de contestarla antes que ustedes entraran, pero preferí esperarlos para que la contestáramos entre todos. Niños, del Imperio Romano, el Imperio Romano ha sido la civilización antigua que más ha influido en la cultura occidental, ¿ya? Y vamos a recordar lo siguiente. El mundo antiguamente era Europa, un poco África, aquí está Inglaterra. ¿Alcanzan a ver o no? Sí. Sí, Sí, tío. Aquí está Escandinavia.
Por acá está Rusia, ¿ya? Aquí está China, ¿ya? Aquí está Arabia, aquí está la India. Ese era el mundo, ¿ya? Antes de la llegada de los españoles a América, ese era el mundo. Y los europeos dividían este mundo en dos. A ese cuarto del mundo le llamaban Occidente. Y a este pedazo de acá le llamaban Oriente. ¿De dónde viene ese nombre? Del sol. El sol sale por el oriente. ¿Ya? Y viaja y se esconde en el occidente. ¿Ya? Occidente viene de la palabra oxiso, ¿ya? Que es algo que muere. ¿Ya? En cambio, el oriente es de donde nace. ¿Ya? De orientarse viene la palabra, ¿cierto? De mirar al sol para orientarse. Entonces el mundo está dividido antiguamente en esos dos polos. Occidente, que incluía Europa, y parte del norte de África. ¿Ya? Al medio de este occidente está todavía el mar Mediterráneo. Por eso nosotros nos dedicamos a estudiar el mar Mediterráneo, porque es el centro de lo que nosotros y de lo que la cultura mundial ha llamado Occidente. ¿Ya? Y por otro lado existía una idea en ese tiempo ya de Oriente como todo lo desconocido. Todo lo desconocido venía de Oriente. ¿Ya? Profe, ¿Cómo, Agustina? ¿se escribe? Yo lo escribiría porque en realidad estoy enseñando algunas claves para entender la materia de historia. Ahora, el próximo año, el año que viene, etc. Estoy explicando cosas que son muy fundamentales, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo siempre hablo de Occidente, ¿lo han escuchado? Occidental, Oriente, Occidente, es una división que existe, pero que nunca nos habíamos detenido a explicar. ¿Ya? ¿Dónde termina Occidente? ¿Saben dónde termina el Occidente? Hasta donde llegó el Imperio Romano. Y eso es lo importante de esta clase. El Imperio Romano difundió una cultura que hasta el día de hoy se identifica con la palabra Occidente, en oposición a otra cultura que existía en el Oriente. ¿Qué culturas existieron en Oriente? Una cultura muy rica que es la cultura china. ¿Ya? Y hubo un imperio chino durante gran parte de la historia antigua. Imperio que no estudiamos como estudiamos el Imperio Romano, pero que es igualmente importante. ¿Qué otra cultura hubo en Oriente que es igualmente importante? Los mongoles. Y los mongoles tuvieron un imperio suficientemente grande como para que nosotros hablemos todo un semestre de ello. Sin embargo, como nuestra cultura es occidental, no hablamos de ello, hablamos solo de Roma. Los mongoles se expandieron por su imperio y rivalizaron con China. Tuvieron una guerra con China. Incluso invadieron China. Dominaron toda China, llegando incluso a tener una guerra con Japón, que es una isla que está al frente de China. Sin embargo, Japón fue su obstáculo mayor. Los samuráis de Japón no dejaron entrar a los mongoles. ¿Ya? Hay una serie de eso, que es una serie de anime, que cuenta cómo los mongoles trataron de invadir Japón y los japoneses no dejaron que los invadieran. Todo esto, chicos, es Oriente. Y aún más, existe una cultura muy rica acá también, que se llama
la India. Una cultura muy fuerte, con muchos conocimientos que han servido para todo el mundo. Y si eso fuera poco, hay otra cultura más que se llaman los musulmanes. Entonces, si se dan cuenta, en Oriente existieron y existen todavía otras muchas culturas. Musulmanes, indios, chinos, mongoles. Solamente por nombrar los más conocidos. Porque uno podría ser más específico y decir que entre la India y China hay otra cultura. O que los musulmanes tienen una diversidad cultural también. ¿Ya? Por ejemplo, los musulmanes invadieron la India. Y ahí nació una cultura distinta. Los musulmanes también fueron los que estuvieron más cerca de los occidentales. ¿Por qué? Porque dominaron esta parte después, que es el norte de África. También se convirtió el norte de África a la cultura musulmana. Y los europeos rivalizaron con los musulmanes. El Imperio Romano estuvo en guerra con los musulmanes. Los otros que estuvieron en guerra también fueron los mongoles. También estuvieron en guerra con Europa. Entonces, si se dan cuenta, nosotros solamente enseñamos una parte de la historia, ¿ya? Que es Occidente, que es Europa. Eso no lo hago yo porque quiero, ¿ya? Sino porque hay leyes en Chile que establecen lo que los profesores de historia tenemos que enseñar en clase, ¿ya? Y eso es lo que dice, que yo tengo que enseñar la cultura occidental. Y puntualmente, porque la cultura occidental influyó mucho en nuestra cultura actual chilena. ¿De qué manera? ¿Y por qué? Tío, esto entre comillas sería materia nueva, por decirlo así, porque, o sea, sí tiene que ver con Roma, pero por el occidente y todo eso. Imagínate que en realidad nosotros pasamos muy rápido por un lugar y ahora nos estamos devolviendo para ver algunos paisajes que nos quedaron por observar. Imagínate que vamos en un viaje a Osorno y nos fuimos rajados hasta Osorno, pero nos estamos devolviendo un poquito para ver cómo es Casma, cómo es Purranque. ¿Me entiendes? Estamos llenando algunos vacíos. Es como que pasamos y ahora estamos volviendo, no volviendo a pasar, sino viendo más a fondo, más a profundo la materia. Sí, estamos llenando algunos vacíos que a ustedes les van a ayudar para entender mejor. Ah, ok, gracias, tío. Ahora, por ejemplo, estoy explicando por qué nos interesa Roma. ¿Ya? ¿Por qué no nos podemos estudiar China o la India o los musulmanes? ¿Ya? Quizás los debiéramos estudiar un poquito más. A mí me parece. Si por mí fuera, yo haría una educación mucho más integral y le enseñaría la historia de China, historia que yo he tenido que conocer después. Yo después de que estudié en la universidad, me puse a leer sobre China, sobre los musulmanes, sobre los mongoles, porque en la universidad tampoco me enseñaron mucho de eso. ¿Ya? Pero yo me bajé a internet unos libracos así gigantes, que son como de 1000 páginas, sobre la historia de los persas, sobre la historia de los mongoles, que he llegado a soñar con esos libros, son hermosos, porque cuentan una historia que uno desconoce. Entonces, si se dan cuenta, nosotros solamente estamos estudiando una parte de la historia, que es esta. La historia de Occidente. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque al otro lado del océano había otro continente. ¿Cierto? Que se llama América. Pero ese los dibujos muy feos. ¿Eh? Así. Pero Estados Unidos tiene como dos cositas hacia abajo. Una es Miami y la otra es California. Así. Y Sudamérica es mucho más grande que eso. Como así. Al otro lado, durante mucho tiempo los europeos desconocieron que había otro continente. ¿Y quiénes llegaron a ese nuevo continente? Estos de acá, pues, los occidentales.
y trajeron esta cultura, la del Imperio Romano. La del Imperio Romano, la cultura del Imperio Romano había sobrevivido durante mucho tiempo, porque los españoles admiraron siempre a Roma, trataron de igualar, trataron de mantener la cultura romana. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta que la bandera de España es así, cierto? Tiene rojo. Ese rojo es por Roma, ¿ya? Porque rojo fue el color de Roma siempre. Y al medio tiene amarillo. Pero al medio tiene un dibujito que muestra dos columnas. Así. Estas dos columnas es la herencia romana, el honor y la gloria de Roma. Esas dos columnas en la bandera de España representan la herencia del Imperio Romano en España. Y es porque España fue como el lugar predilecto de los romanos. Muchos emperadores vinieron de Roma, vinieron de España. El emperador Trajano, que fue uno de los más importantes, fue el que más expandió el Imperio Romano. Él era español, era de origen español. Entonces, durante el Imperio Romano, Trajano hizo muchas obras en España. ¿Ya? Construyó coliseos, construyó acueductos, hizo calzadas y le dio vida, le dio cultura a Roma. Por eso los españoles se sentían herederos de Roma y mantuvieron la herencia romana durante mucho tiempo y la trajeron a América. Y por eso, por esa herencia que los españoles trajeron de Roma a América, nosotros hablamos castellano, un idioma que viene del latín. El latín era el idioma de los romanos. ¿Ya? Pero no tan solo eso. ¿Queda claro todo esto? Era un mapa así como para que se orientaran y yo poder explicar esto mejor. Pero ahora lo voy a borrar. Bueno, como repaso final, Occidente es una parte del mundo, puntualmente Europa. Y le llaman Europa a todo lo que pudo conquistar Roma. ¿Ya? El Imperio Romano le dio una unidad a este continente. Lo dotó de una sola lengua, de una sola cultura, de una sola religión. Y esos elementos llegan a América de mano de uno de los mejores exponentes o conservadores de esa cultura, que fueron los españoles. ¿Ya? ¿Y qué cosas fueron las que conservaron y trajeron? Primero, los romanos tenían un idioma que se llamaba el latín. ¿Ya? De ahí viene, por ejemplo, la palabra latinos. ¿Han escuchado alguna vez que nosotros somos latinoamericanos? Sí. Claro, porque nuestro idioma viene del latín. ¿Ya? Y del latín nacieron muchas otras lenguas. Como por ejemplo, yo les voy a decir una y ustedes me van diciendo la otra. ¿Ver? Por ejemplo, el castellano. ¿Qué idioma se parece al castellano? ¿Hispano? ¿Hispano? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Hispano? Hispano. De nuevo, que no te escucho. Yo estoy Hispano. llamando castellano a lo que ustedes llaman español. ¿Ya? A lo que se llama comúnmente español. Lo que pasa es que el español es una lengua que medio como que no existe, porque los españoles hablan muchas lenguas. El castellano, hablan catalán. ¿Han escuchado el catalán? Es el idioma que hablan en Barcelona, en Cataluña. Hablan también valenciano y un sinfín de lenguas parecidas al castellano. ¿Ya? ¿Qué otra lengua viene del latín? El portugués. O sea, que o portugués é muito
muita semejanza do espanhol, do Chile. ¿Entendieron lo que dije, cierto? Sí, sí entendí. ¿Se entiende? Porque el portugués y el castellano proveen de a misma língua. Sí. ¿Se entiende? Un poquito. Entonces ahí uno se da cuenta que las lenguas provienen de un mismo idioma, de un idioma en común, que era el latín. Un poquitito más distinto es el francés. Je no sé parler francés. Solo sé decir eso. En caso que me pregunten, yo no sé parler Yo francés. estoy peor porque sé decir oui. Oui, oui, y se me mezcla con el portugués, como sé un poquito de portugués, se me mezcla así en la mente y digo, nada que ver. Sin embargo, todos los idiomas, cuando la gente le habla rápido, nadie lo entiende, aunque sea muy parecido. Si un portugués llega, igual no lo entiende. ¿Ya? O si usted lleva un flight de Chile a Brasil, tampoco le van a entender. ¿Ya? ¿Qué otro idioma me falta aquí en esta lista de los hijos del latín? Le vamos a poner a esto los hijos del latín. ¿Cuál creen ustedes? El napolitano. ¿Cuál dijiste, Lidia? Napolitano. El napolitano, ¿está bien que pongamos italiano? Igual. Sí, pero está bien la diferencia que hace, porque el italiano, a la vez, así como el español tiene el castellano, el catalán, el valenciano, ¿cierto? El napolitano tiene otro idioma que se llama toscano. Y tiene otro idioma que se llama napolitano. ¿Ya? Que son como diferencias regionales del mismo idioma. ¿Ya? Muy bien, Lidia. ¿Qué otro idioma? ¿Rusia? El ruso está más lejos, ¿ya? Las lenguas rusas, que es un conjunto de lenguas rusas, así como 11 dialectos que tienen los rusos, vienen de, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó. Las lenguas eslavas, ahí está, me acordé. Las lenguas eslavas. Las lenguas eslavas no tienen nada que ver con el latín, ¿ya? De hecho, ocupan otro alfabeto, que es el alfabeto cirílico, ¿ya? Es muy distinto el ruso. Es lo que está en el otro extremo de Europa. De hecho, por ejemplo, los rusos, a usted le pregunta a un ruso y le dicen, oh, ¿usted vive en Europa? Los rusos le van a decir que no. Ellos no son europeos, ellos son rusos. ¿Ya? Si usted le pregunta a un ruso si vive en Europa, le va a decir, sí, un poco, pero en realidad nosotros somos rusos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Rusia no llegó tanto el Imperio Romano, llegó un poquito nomás. ¿Ya? Aquí me faltarían idiomas como el rumano. ¿Ya? Idiomas como el rumano. O el que hablan los gitanos, el romané. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado hablar los gitanos? Sí, tío. O sea, no lo he escuchado, pero vi la novela. Ellos Yo igual hablan... he visto una novela. Y de la mezcla estaba el latín, ¿cierto? Que era el que hablaba el Imperio Romano, pero había otro pueblo que mantuvo su independencia, que eran los germanos. Y de la mezcla del latín con los germanos nace el inglés. Y el inglés es una mezcla del latín con las lenguas germanas. Tío, no se alcanza, ¿Cómo? no se alcanza a ver. Ahí está. Las lenguas germanas, que es todas estas lenguas que se parecen al alemán, pero también el sueco, el danés, el noruego. Tío, ¿Sí? ¿cuánto falta para que termine la clase? Muy poquito. De hecho, usted se puede ir cuando quiera, pero estamos aquí aprendiendo. No, porque es que tengo que bajar a escuchar a mi hermana después. Sí, David. Mira, dame 10 minutitos ya para cerrar la clase. 5 minutos quedan. Sí, quedan 5 minutos, pero
tampoco todos se conectan a la hora que corresponde. No se pongan así. Denme cinco minutitos más. Entonces, lo que le estaba contando. De esta mezcla del latín con el germano nace el inglés. ¿Ya? Por eso hay palabras del inglés que ustedes conocen o que pueden entender y otras que no. ¿Cierto? Yo creo que son súper distintas al castellano. Es porque el inglés es una mezcla del latín con el germano. ¿Ya? Entonces, como síntesis, una de las grandes herencias que nosotros tenemos, no tan solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica, es el idioma. Y en el idioma es como si fuera un sistema operativo. Vienen cargados muchos otros programas. Es como cuando usted compra un computador, que viene el Windows, y el Windows le trae el Word, trae una calculadora, trae, no sé, el Paint, ¿cierto? El idioma es como un sistema operativo que trae una manera de pensar. Uno piensa en un idioma, uno piensa en palabras, ¿se han dado cuenta? Uno no piensa en el abstracto. Cuando uno piensa en palabras. Y si el idioma que usted habla no tiene cierta palabra, jamás va a pensar en eso. ¿Me entienden? Los idiomas también tienen dificultades. Por ejemplo, han visto las dificultades que hemos tenido ahora último con la inclusión. ¿Ya? Los niños, las niñas, ¿cierto? Continuamente nosotros hablamos de los niños a pesar de que hay niñas. Y con todo derecho las mujeres reclaman sintiéndose excluidas de esas palabras. Bueno, eso, por ejemplo, que existe en el castellano como los y las, y que algunos pensamos que podría existir un les para unir estos dos, en inglés no existe. Y en inglés es solamente de, para todo. Sean hombres, sean mujeres, de. Entonces, si se dan cuenta, un idioma tiene incluida también una cultura. En el idioma es como un paquetito donde viniera la cultura encerrada, con las cosas que nosotros hablamos, nombramos el mundo. Entonces hoy día quise hacer esta clase respecto al latín y su importancia, porque vemos que ahí está la gran herencia que nos trajeron los españoles desde Roma. ¿Ya? Esto ustedes lo pueden incluir igual en la pregunta sobre cómo influyó, cómo se expandió el cristianismo, porque el cristianismo también tiene que ver con el idioma. ¿Ya? Uno entiende las palabras, la palabra de Dios está en un idioma también. A nosotros nos llegó a través del latín. ¿Ya? Entonces, como le expliqué a la Fernanda, estamos llenando algunos vacíos que podrían quedar de esta materia y el próximo año nosotros vamos a hablar de esto y es bueno que nos recordemos que una de las cosas que heredamos de los romanos es el idioma. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, reclamos. Nada, ni un comentario, ni un... No Gracias. compliques. Mira, tío, soy ruso. Sí, Y sé algunas cosas de ruso. Por ejemplo, Privet Tovarish, que significa hola amigos. Algo así. Previet. Algo así. Y también que los nombres en ruso, como Rasputin, le pones la A y ya son de mujer. No, te voy a enseñar otras cositas también. Por ejemplo, los apellidos rusos, que terminan en ich o of, significan que son hijos de. Entonces, por ejemplo, Rasputin, Ilianovich, que significa que Rasputin es hijo de Ilinia. Y después viene el otro apellido, que es el apellido que le da, que es como el familiar. ¿Ya? Como, a ver, veamos un ruso. Esto es cultura general, chicos. Esto es cosas que uno sabe que no necesariamente son útiles. Pero curiosidades hubo. Por ejemplo, Tolstoy, que es un escritor, se llamaba Lev Nikolaevich Tolstoy. Lev era su nombre, Nikolaevich significa que era hijo de Nicolás,
y Tolstoy era el apellido de su familia. ¿No? Se divide en 3. Es como el apellido de su dinastía. Lo mismo ocurre con la terminación ofna. ¿Ya? Había una tenista que se llamaba Natalia Kurnikova. Y Natalia se llamaba Ana Sergeyevna Kurnikova. Ana era su nombre, Sergeyevna significa que era hija de Sergio, y Kurnikova era el apellido de su familia. Así se ordenaron los apellidos rusos. Qué genial. Y qué raro. Es pasiva, tenés que decir. Eso es gracias. Es pasiva. Es pasivo. Hay que... Eso, chicos, ¿tienen dudas, preguntas, curiosidades también? Aquí estamos en la parte ya del año que nos empezamos a relajar y aprendemos ya más por gusto que por obligación. Yo tengo una. Diga, Gustavo. Es que, mire, en el trabajo atrasado que yo tengo me dice que yo haga una de las respuestas de las páginas, pero que esa yo no la sé hacer y puedo cambiar esas preguntas por otras. Vamos para allá. A ver, veamos. ¿Cómo? Veamos de qué trabajo me estaba hablando primero. De la página 83 y la 76. No. ¿Pero cómo se llama ese trabajo? Ah, espere. Chicos, La democracia en griega. Ya, los que no tienen dudas puntuales, los que no tienen dudas así como la que está presentando ahora Gustavo, se pueden retirar. Ya, le agradezco su participación el día de hoy y se pueden retirar. ¿Ya? Los que tienen dudas como la de Gustavo, que es sobre una tarea, o también se quieren quedar porque también quieren escuchar la explicación, se pueden quedar, no hay problema. Yo termino de grabar ahora, ¿vale? Y le explico inmediatamente.